Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme el día de hoy, espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. Este video trata sobre una mujer que inspiró moda, elegancia y prosperidad, quien vivió una tragedia y fue perseguida por uno de los misterios más grandes de la historia. Jacqueline Lee Bouvier, más tarde conocida como Jackie Kennedy, nació el 28 de julio del año 1929. Fue la hija de John Vernon Bouvier III y su esposa, la socialité Janet Lee Bouvier. Jackie creció en Manhattan y desde pequeña se mostró como fuerte e independiente, aunque también tuvo problemas de disciplina debido a que era muy mimada por su padre, de quien era la clara favorita. De la misma forma, Jackie idolatraba a su padre, quien a pesar de ser exitoso, tenía una conducta escandalosa que la prensa reportaba. De acuerdo a los rumores, él bebía mucho y salía con otras mujeres. Además, la crisis había dejado empobrecida a la familia, por lo que el matrimonio de sus padres se volvió cada vez más problemático. Finalmente se divorciaron en el año 1940. Jackie permaneció con su madre, quien en el año 1942 se volvió a casar con Hugh Dudley Archidoclis, un abogado adinerado que les dio una buena vida. Pero además alejó a Jackie de su padre, pues su madre y su nuevo esposo se trasladaron a Washington, D.C., creándose así una larga distancia entre Jackie y su padre. Para el año 1944, Jackie fue enviada a un internado en Farmington, Connecticut. Allí pasaría los años de su vida y destacó por ser una joven hermosa y elegante. Para el año 1947, Jackie ya había ganado popularidad como socialité y más tarde comenzó su educación universitaria en Vassar. A pesar del éxito en la sociedad, Jackie era bastante tímida y era una estudiante seria y destacada, en donde luego de pasar una temporada en Francia a través de un programa, terminó la universidad en Washington, D.C., donde se graduó con una licenciatura en literatura francesa en el año 1951. Luego tomó un trabajo en el periódico The Washington Times Herald, primero como recepcionista y más tarde como fotógrafa. La vida de Jackie, sin embargo, tomaría un rumbo diferente cuando conoció a John Fitzgerald Kennedy, quien pertenecía a su mismo círculo social. Los jóvenes fueron presentados formalmente por un amigo en común en una cena en mayo de 1952, al tiempo que Kennedy fue electo como senador por Massachusetts y se mudó a Washington. Los dos continuaron viéndose y se comprometieron en junio de 1953. Más tarde ese mismo año, el 12 de septiembre, Jackie se casó con Kennedy en una boda enorme que terminó siendo el evento social de la temporada. Rápidamente, Jackie desarrolló una buena relación con su familia política. Sin embargo, los primeros años de matrimonio fueron complicados, pues John padecía una enfermedad que le causaba dolor de espalda crónico y debilitante. Además, Jackie sufrió un aborto involuntario en 1955 y en agosto de 1956 dio a luz a una hija que nació muerta, pero finalmente años más tarde dio a luz a una hija que viviría, Caroline, el 27 de noviembre de 1957. En ese momento, John estaba haciendo campaña para su reelección al Senado, y aunque Jackie era muy tímida y no tenía experiencia política, se volvió parte esencial de la campaña, pues brindaba la sensación de estilo, clase y simpatía, por lo que la pareja comenzó a realizar viajes juntos y portadas de numerosas revistas. En noviembre de 1958,
John Kennedy fue reelegido como senador y él calificó la ayuda de su esposa como invaluable. El 3 de enero de 1960, John F. Kennedy anunció su candidatura a la presidencia del país y lanzó la campaña por todo lo alto. En los primeros meses del año electoral, Jackie acompañó a su esposo a eventos relacionados con la campaña, tales como cenas y otros eventos sociales, pero poco después de que comenzó la campaña, Jackie descubrió que estaba embarazada y decidió quedarse en casa posteriormente. Jackie, aunque desde casa, participaba en la campaña, escribiendo una columna semanal en el periódico y respondiendo correspondencia. Además, concedía entrevistas a los medios de comunicación y se mostraba sociable con las personas. Pero Jackie no estaría exenta de polémica, pues aunque era admirada por su buen gusto en moda, su preferencia por diseñadores franceses y su gasto excesivo en vestuario la llevaron a ser severamente criticada por una parte de la sociedad. El 8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy derrotó por poco a su oponente republicano, Richard Nixon, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un poco después, el 25 de noviembre, Jackie dio a luz a su primer hijo, John F. Kennedy Jr. La pareja alcanzó una popularidad pocas veces vista, debido a su carisma y juventud. Para evitar más discusiones referentes a su selección de vestuario, Jackie contrató a un diseñador estadounidense, quien sería el encargado de seleccionar la ropa más apropiada para la primera dama. Ella fue la primera esposa presidencial en contratar a una secretaria de prensa. Además, dedicó su tiempo a la promoción de las artes estadounidenses y a la preservación de su historia. Jackie comenzó a remodelar la Casa Blanca, a la que consideraba una institución pública y monumento nacional. Ella creó un comité especial y escribió la introducción a la Casa Blanca, una guía histórica. Además, desarrolló la idea de crear un recorrido filmado de la Casa Blanca. Realizaría una gira que se emitió el día de San Valentín de 1962 y fue distribuido en 106 países, que además la hizo acreedora a un Emmy. A lo largo de la presidencia de su esposo, Jackie realizó muchas visitas oficiales al extranjero, sola o con el presidente, por lo que se colocó como la primera dama que más viajó realizando visitas oficiales. Sin embargo, los rumores perseguían a la pareja y aseguraban que existía una clara tensión entre el matrimonio. Además, señalaban que el presidente tenía diversas aventuras, probablemente la más famosa con Marilyn Monroe. Los rumores, sin embargo, no parecían afectar a la pareja, y en abril de 1963, los Kennedy anunciaron que Jackie estaba nuevamente embarazada. El 7 de agosto de 1963 nació Patrick Bouvier Kennedy, aunque murió 3 días después. La primera dama se vio profundamente afectada por la muerte de Patrick y entró en un estado de depresión. Sin embargo, la pérdida de su hijo tuvo un impacto positivo en la pareja, ya que se acercaron en medio del dolor compartido. Pero otro duro golpe estaba por llegar. El 21 de noviembre de 1963, la primera dama y el presidente abandonaron la Casa Blanca para realizar un viaje político a Texas. Después de un desayuno el 22 de noviembre, tomaron un vuelo corto hasta Dallas. Ahí se montaron en una caravana que iba a llevarlos a Trade Mart, donde el presidente tenía previsto hablar en un almuerzo. La primera dama estaba sentada a la izquierda de su esposo, en la tercera fila de asientos en la limusina presidencial. Después de que la caravana girara en esquina de la calle Elm en Dudley Plaza, la primera dama escuchó lo que pensó que era una motocicleta que se estaba apagando y no se dio cuenta de que era un disparo hasta que escuchó un grito. Uno de los disparos golpeó a su esposo en la cabeza. Casi de inmediato, Jackie comenzó a subir a la parte posterior de la limusina,
aunque más tarde declararía no recordar nada después de los disparos. El presidente fue llevado al hospital en Dallas. A petición de la primera dama, se le permitió estar presente al momento de la cirugía. Después de que su esposo fue declarado muerto, Jackie se negó a quitarse la ropa manchada de sangre, pues quería que el mundo viera lo que le había pasado a su esposo. Incluso continuó usando el traje rosa manchado de sangre cuando el nuevo presidente realizó su juramento. Jackie tuvo un papel activo en la planificación del funeral de estado de su esposo. Una semana después del asesinato, el nuevo presidente, Lyndon Baines, emitió una orden ejecutiva que buscaba establecer qué había pasado en el crimen, pues buscaba responder preguntas como quiénes habían sido los responsables y cuál había sido el motivo. Sin embargo, al final el resultado fue que Lee Harvey Oswald había actuado como solo asesino y que no tenía un motivo muy claro. Aunque el país estaba descontento con el resultado, Jackie dijo que no le interesaba en lo más mínimo la respuesta, pues su esposo no volvería por ningún motivo. Jackie y sus hijos permanecieron en la Casa Blanca durante 2 semanas después del asesinato. En el año 1964 realizó pocas apariciones públicas. Poco después comenzaron las especulaciones constantes sobre si ella se volvería a casar o no. Sin dar declaraciones al respecto, Jackie participó activamente en la campaña presidencial de su cuñado, Robert Kennedy, en el año 1968, a quien siempre había sido muy unida y a quien sus hijos veían como una figura paterna, por lo que su asesinato en junio de 1968 fue una tragedia para la familia y se dijo que Jackie sufrió una recaída en la depresión, que la llevaron a sentir ataques de pánico, del que sin embargo no tardó en recuperarse, y después de muchas especulaciones, en octubre de 1968, Jackie Kennedy se casó con Aristóteles Onassis, un rico hombre de negocios griego que tenía 62 años, mientras que Jackie tenía 39. La boda tuvo lugar en la isla griega privada de Onassis. Después de casarse, Jackie tomó el nombre de Onassis como apellido y en consecuencia perdió su derecho a la protección del servicio secreto, que es un derecho de una viuda de un presidente de los Estados Unidos. El matrimonio provocó críticas adversas y la pérdida de popularidad de Jackie, pues fue condenada por algunos como una pescadora pública. Sin hacer mayor caso a los rumores, Jackie pasó gran parte de su tiempo en Nueva York para estar con sus hijos. A medida que pasaban los años, se rumoraba que su matrimonio era un desastre, en parte porque Jackie era extremadamente caprichosa y también porque su marido seguía enamorado de la que había sido su novia, la cantante María Callas. Poco a poco, la pareja comenzó a pasar la mayor parte del tiempo separados y la salud de Aristóteles comenzó a deteriorarse, especialmente después de la muerte de su hijo Alexander en un accidente aéreo. Finalmente él falleció de una insuficiencia respiratoria a los 69 años en París, el 15 de marzo de 1975. Su legado financiero, aunque era inmenso, estaba bastante limitado por las leyes griegas, quienes no aceptaban que una viuda extranjera se quedara con toda la fortuna. Después de 2 años de disputas legales, Kennedy finalmente aceptó un acuerdo de $26 millones que le había ofrecido Cristina Onassis, la hija de Aristóteles y su única heredera. Además, Jackie renunció a todas las propiedades de Onassis, cerrando así ese ciclo en su vida. Viuda por segunda vez, Jackie regresó permanentemente a Nueva York. Durante las siguientes 2 décadas, trabajó como editora de libros para varias grandes editoriales en la ciudad de Nueva York. En el año 1994 se informó que Jackie padecía una forma de cáncer y que su afección respondía bien a la quimioterapia. Sin embargo, la enfermedad resultó ser fatal
y el 19 de mayo de 1994, Jackie Kennedy falleció en la ciudad de Nueva York. La enterraron junto a John F. Kennedy en el Cementerio Nacional de Arlington. Y pues bueno, chicos, ese es básicamente un resumen de la biografía de la primera dama de los Estados Unidos, que es una de las más populares y en su momento fue una de las mujeres más perseguidas por los paparazzis. Ella, más que ser una primera dama, también era un ícono de moda. Fue una mujer visionaria que supo cambiar un poco el papel de primera dama que hasta entonces las mujeres habían llevado. Ella era muy activa en la política, era una mujer que además siempre quiso sumar a su matrimonio, aunque por supuesto que conocemos que también hay una parte oscura, hay muchos rumores sobre si realmente John F. Kennedy habría tenido varios amoríos, pero bueno, también eso es parte de la historia de ella, como también lo es la prensa negativa que ella tiene porque gastaba mucho dinero en ropa y compraba a diseñadores muy caros, pero al final también eso era parte de la imagen del presidente y era parte de lo que proyectaban. El último matrimonio que tiene ella con este hombre que es multimillonario, pues fue un matrimonio que se dijo en su momento y aún se dice que más era un convenio entre los dos. Él por su parte pues le ofrecía a ella dinero, estabilidad económica y ella por su parte pues le brindaba como un estatus a él. Él había estado mucho tiempo enamorado de María Callas, incluso los dos estaban casados cuando se conocieron, se divorciaron, pero nunca se casaron. Y por eso es que se dice que realmente el matrimonio fue más un acuerdo que una relación, porque de hecho me parece que eran amigos. Entonces también por ahí hay una parte de la prensa que la retrata a ella como una cazafortunas y como una mujer que buscaba la manera de vivir cómoda. Pero bueno, realmente yo creo que probablemente lo que la vuelve más famosa es ese momento que ella vive, que es tan traumático, que es estar al lado de su esposo cuando lo matan. Incluso ella, bueno, fue portada de muchas revistas con su traje manchado y de hecho se dice que incluso tenía restos pues del cráneo que vuela en su cara y en las manos. Y aunque ella se lo lava, ella después se arrepiente porque ella quería que la gente viera lo que le había pasado a él. Pero bueno, más allá de lo mala, buena, caprichosa o de la mujer que haya sido, yo creo que también fue una mujer muy valiente, que se enfrenta a quedar 2 veces viuda de formas bastante traumáticas y que además logra sacar a sus hijos adelante y logra convertirse en un ícono. Pero bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.